Diputada por el Distrito 8, mujer chilena, defensora de la justicia y la verdad, una incansable abogada y luchadora por los derechos humanos. Es Carmen Hertz y este es su podcast, o mejor dicho, esta es su frecuencia. Bienvenidos a Frecuencia Hertz. Bienvenidos a estas sesiones de Frecuencia Hertz, un podcast que hacemos junto a Carmen Hertz, diputada de la República, y Roberto Arteagoitia, comunicador en esta larga y angosta faja de tierra con vista al mar. ¿Sabes qué, Carmen? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Yo estoy contento de verte. Se te ve muy bien. Oye, Hay varios temas que quería tocar, pero cuéntanos todo esto que está haciendo Chile país, digamos, como con el CIDH, ¿cómo es? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que Chile se está restando, se está bajando, lo está coartando. ¿Qué es? Porque ahí tengo una nebulosa con, efectivamente, en lo que va a suceder. ¿Cuál es la postura nueva de Chile? Que como que se está saliendo, que le quiere quitar poder, atribuciones. Cuéntanos, por favor. Sí, es bien grave también lo que ha ocurrido tanto con la Comisión Interamericana como con la Corte. ¿Qué son? Son los dos organismos que a nivel regional, o sea, a nivel no solo de América Latina, también está incorporado a Estados Unidos, fiscalizan el accionar de los estados en materia de los derechos fundamentales de las personas. O sea, son como una réplica de las Naciones Unidas a nivel regional, ¿ya? Entonces, la comisión recibe denuncias y puede recibir denuncias de particulares que los examina y dependiendo, ¿no es cierto?, de la gravedad de los hechos, puede... ¿De cualquier naturaleza? No, mira, no es de cualquier naturaleza, es infracción a los derechos fundamentales que contempla lo que se denomina la Convención Americana, que es el pacto de San José de Costa Rica, porque es el pacto de todos los países que firmaron este tratado, que es una réplica del Tratado Universal en materia de derechos humanos. Perfecto. Esa es la infracción. Ahora, estos son organismos autónomos. La Corte funciona en San José de Costa Rica y la Comisión en Washington. Pero el papel que han tenido ha sido muy importante de fiscalizar, como le digo, a los estados. Ahora, ¿en qué se basa esto? Se basa por eso es muy grave lo que el gobierno, los planteamientos que los gobiernos de extrema derecha están haciendo hoy día en esta carta que enviaron. Te voy a decir por qué. Porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando la comunidad internacional descubre horrorizada los campos de exterminio nazi, de a poco, muy lentamente, se entiende la necesidad de regular penalmente las conductas de los estados que violan sistemática y masivamente los derechos humanos y de fiscalizarlos. Entonces, ¿a qué fin llega la comunidad internacional? Dice, miren señores, vamos a firmar estos tratados y vamos a decir que la violación de los derechos humanos es de jurisdicción universal. ¿Qué significa esto? Decirles, señores de los estados, si ustedes violan los derechos de las personas, no es un tema doméstico de ustedes, no es un tema solo de los estados, es un tema que tiene que ver con la comunidad internacional. Nosotros estamos aquí para fiscalizar. Y por eso es de jurisdicción universal, y por eso Pinochet fue detenido en Londres. Porque cuando un Estado comete genocidio o comete crímenes de lesa humanidad, como fue el caso de Chile, o comete crímenes de guerra, en ese caso está no solo, te fijas, afectando, agraviando el derecho a la vida de cada ciudadano, o el derecho a la libertad, o el derecho a la integridad física por la tortura, sino que se ha entendido que cuando se hace eso en forma masiva hacia los ciudadanos, lo que se está haciendo es atacar la dignidad de la condición humana. Y eso pone en peligro la paz mundial.
Ese es el concepto que subyace frente a esto. ¿Y qué es lo que hace Chile con esta carta que manda? Entonces, estos conceptos que, te digo, se replican en el sistema regional, en la llamada Convención Americana y en la existencia de la Corte y de la Comisión. ¿Qué hace? Ahora, quiero decir algo. Estos son sistemas complementarios, ¿me entiendes tú? ¿En qué sentido? En el sentido que tú tienes que agotar los recursos internos. ¿Pero por qué la comunidad internacional hace eso? Porque saben, obviamente, que aquellos estados que han violado los derechos fundamentales... Deben tener un mecanismo para no, porque no es lógico, no lo sancionan. Obvio. Entonces, ahí está, te fijas... Esta posibilidad... Exacto, y que se culminó esto con la creación del Tribunal Penal Internacional. Bueno... ¿Cuál es la carta? ¿Qué es la carta que firman quiénes, además? Pero antes te fijas decir que, como te digo, tienen que agotarse los recursos internos y después se recurre a la Comisión o a la Corte, y eso es lo que se llama el principio de subsidiariedad. ¿Esto es una Corte Suprema? Sería como... Claro, subsidiara de que el Poder Judicial de los estados no funciona en términos de los derechos fundamentales de las personas, uno de los cuales es el derecho a la justicia. Y en función de eso es que los familiares o las víctimas en la época de la dictadura han recurrido a la comisión. Directamente, claro. Porque no tuvieron justicia. Entonces, eso también ha influido en que los tribunales de justicia nuestros actúen. Ahora, la carta que suscribe Chile. ¿Con quién la suscribe? Con Colombia. Presidente uribista que está desmantelando los acuerdos de paz. Con Bolsonaro de Brasil y con Macri. O sea, los gobiernos ultraconservadores mandan de derecha de Latinoamérica mandan una carta. Claro, porque igual de los aliados, porque si fuera con Uruguay o con México, no, son con la extrema derecha de la región que quiere, en definitiva, Rumpi, demoler el sistema interamericano. ¿Y qué es lo que le dicen a la Corte? Pero, y a la Comisión. ¿Los cuatro firman la misma carta? La misma carta. ¿Y qué dice esa carta? Esa carta les dice, señores, fíjense que ojo con el principio de subsidiariedad, que esto aparece como una cosa que es lo que te expliqué, como si la Corte y la Comisión estuvieran recibiendo denuncia antes que los tribunales propios de cada país. Que agotar los tribunales, lo cual entonces es una redundancia porque el principio de subsidiariedad es requisito sine qua non para poder recurrir a la Comisión o a la Comisión de Derechos Humanos. Claro. Imposible si no. Entonces ya de más. Pero ese es el énfasis que ponen. Y el segundo, la autonomía que tienen los estados, que tienen derecho a darse la organización política, económica, sé yo, que quieran. O sea, ese concepto, ¿te fijas? Es deshacer la razón de por qué se formaron. Es retrógrado, cavernario. Es un concepto pre-Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial, solamente los estados violadores brutales de los derechos humanos, o hoy día, ¿no es cierto?, aquellos donde la extrema derecha tiene poder, se atreven a invocar frente a la conducta o a lo que hace un organismo internacional, la autonomía del Estado. Entonces, como si eso fuera lo que estuviera en juego. Cuando se trata, Rumpi, del derecho internacional de los derechos humanos, que ha costado décadas construirlo, décadas, porque no fue un proceso de la noche a la mañana, es una conquista de la humanidad el derecho internacional de los derechos humanos. Tú no puedes impugnarlo a través de la soberanía del Estado. Y espérate, pero entonces un día estos se despertaron, se juntaron en estas cosas, los UNASUR, en los PROSUR, y dijeron, oye, vámonos contra esto, tiene que haber algo detonado esta carta. Mira, esto es una operación que está, de acuerdo a la información que yo tengo, que es seria, es una operación liderada por Chile y que viene hace muchos meses. Y que lo detona es porque la Corte Suprema, ¿te fijas? La Corte Interamericana anuló una sentencia de la Corte Suprema en un conflicto con comuneros mapuche. A favor de los comuneros. Anuló una sentencia de la Corte Suprema chilena. Sí. ¿Tiene esa facultad? Tiene esa facultad si es que
una resolución del Poder Judicial es completamente contraria a los principios que lo crearon. Al tratado llamado Convención Americana, al tratado que regula los derechos de las personas en la región. Y es un caso de comuneros mapuche. Es un caso comuneros mapuche, y además el Poder Judicial, en función de lo que se llama el control de convencionalidad, o sea, el Poder Judicial como empezó a tener este ayornamiento, digamos, a partir del 2000, ese control de convencionalidad significa que el Poder Judicial tiene que ver que las disposiciones que está aplicando legales sean compatibles con la Convención Americana. Y si no, no las puede aplicar. Y por eso el Poder Judicial hoy no aplica desde hace mucho tiempo el decreto de ley de amnistía que sigue vigente. Sigue vigente, pero no lo hace porque ese decreto de ley de amnistía es completamente contrario. Suena el tiro la campana al otro lado. Completamente contrario a la Convención. Bueno, entonces todos estos son los beneficios, beneficios, es decir, las garantías, las salvaguardas que tienen los ciudadanos frente al poder omnímodo del Estado en materia de sus derechos fundamentales. Rumpi, si esto es un logro de la humanidad. Sí, claro. Es una brutalidad lo que están haciendo. Es un paraguas para todos estamos debajo de ese paraguas, claro. Por supuesto. Ya, pero si tú al minuto que dices esto es Chile, que es una operación chilena, ¿qué le importa a un país, me imagino, como Bolsonaro, como Brasil? ¿Qué le importa a Bolsonaro? ¿Tú crees que Chile tiene ese peso, que Piñera tiene ese peso como para decir, oye, vámonos en contra de esto tan gigante? No es un problema solo de peso, sino que él articula algo en lo cual la administración de Bolsonaro está completamente de acuerdo, por supuesto. Porque también le puede llegar una colita, es ponerse el saco antes porque pueden tener ese mismo problema más adelante. Pero decir, lo han tenido, si el tema de la violación de derechos humanos en Brasil es brutal, pues. Sí. La policía brasileña, la policía militar brasileña, ejecuta a gente en las favelas libremente, tranquilamente. Hay organizaciones paramilitares que funcionan en Brasil. Lo mismo en Colombia. En Colombia, Duque, que es uribista significa contrario a los acuerdos de paz. Uribista significa contrario a los acuerdos de paz. O sea, significa partidario del que fue presidente Uribe, sí, que es un tipo que fue puesto en la presidencia por la influencia de los grupos paramilitares, precisamente. O sea, turbio todo. Por lo tanto, Duque, feliz con esto, feliz. Porque también un gobierno escrutado pero me imagino por la Comisión y la Corte. Pero también me imagino que esto no es llegar y que se pongan de acuerdo 4 presidentes que están más o menos en sintonía y se empiecen Paraguay, está también. Y se vengan a salir así como a empezar a desconocer acuerdos que ya llevan muchos años. No debe ser tan simple. No, pero van a dar la intención que hay en esta comunicación, que la Corte, que la Comisión tendrá que ver, porque va a tener que examinarla, es empezar a socavar el régimen del sistema interamericano. Esa es la intención. Empezar a demolerlo por abajo. Empezar a moverle en la jaula, claro. Por eso que es tan importante la reacción política acá, y la reacción ciudadana frente a algo tan grave. Ahora, la reacción política se ha dado, a mi gusto, no con la suficiente fuerza, pero en la Cámara se reaccionó con mucha fuerza. Citamos nosotros a la reina, al ministro de Justicia, porque esto lo firma también el ministro de Justicia, y a Relaciones Exteriores, para que nos explicaran esto, y tuvimos 3 horas en la Comisión de Relaciones Exteriores. Pero digamos, había una reacción, pero a mi entender no es suficientemente fuerte, porque este es un país muy mal informado, por Rumpi. Wow. Entonces la gente no sabe, no tiene ni idea de la gravedad que puede esto llevar para sus vidas cotidianas. Entonces es como desprotección. Es desprotección. Sí. Y no, como no se explica, sino que aparece como una carta más o menos inocente que mandaron estos personajes. Un político a otra cosa que ya es más una nebulosa Una nebulosa, claro, que no entiendo lo que es. Claro. Oye, tenía otra pregunta a propósito que lo que decías, que citaste al ministro. ¿Cómo te fue en la reunión de la Comisión Catrillanca? Parece que fuiste sola. Sí. A propósito de la Comisión Catrillanca, se reunió la comisión sobre el que nos contaste tú en un podcast anterior, que tú presidías o integrabas, que integrabas esa comisión, y hubo una reunión y que no llegó nadie.
hemos tenido 2 reuniones en las cuales prácticamente no ha llegado nadie. En una pero no ha llegado nadie, no llegaron los pacos, no llegaron. ¿Quién no llegó? ¿Quiénes están citados? La primera que no llegó nadie eran oficiales, todos los altos oficiales de Carabineros. De la región, de nacional. Franzani, Mauro Victoriano, que era el encargado de las fuerzas especiales, y Contreras. O sea, 3 altos oficiales que están en retiro, por lo tanto, constitucionalmente no están obligados a asistir. Pero tú comprenderás un tema, por una parte, de consideración en una comisión investigadora de algo tan brutal como fue el asesinato de Catrillanca, que provocó consternación nacional. Una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, al menos, es decir, ni siquiera se excusaron. Eso te iba a preguntar, tú llegaste, te sentaste en una oficina y no llegaron. Fui a la sala donde funciona, ¿sí? No llegaron. Y a los 15 minutos te miraste y dijiste, parece que no van a venir, no sonó un teléfono, oye, ¿sabes que no vamos a ir? ¿Un abogado? No, con el secretario y el presidente de la comisión, Ahí. Franzani fue el único que se excusó, los otros no. A la sesión siguiente fue citado Mayol, el exintendente de la Araucanía, sí, que fue el senador Felipe Kast. ¿Por qué? Porque el senador Felipe Kast salió mostrando una foto del enfrentamiento. Un tuit diciendo que los autos de los carabineros habían quedado, los vehículos policiales en un estado pero horroroso, y que el del intercambio de balas. De disparos durísimos. Sí. Senador Evópoli, Felipe Kast. Mira. No fue. No fue a la comisión. No fue, mandó un oficio diciendo que él ya había declarado ante la fiscalía. O sea, la actitud menos republicana, como se dice ahora, es increíble. Un senador de la República. No fue. O sea, era una comisión por sus pares, por decirlo de alguna manera. Y 8 alto oficial de Carabineros, que era el encargado de la zona de la Araucanía en ese momento, gallego, tampoco fue. Bueno. O sea, es el obstruccionismo más absoluto. ¿Y qué mecanismo existe? Porque si no van ya, aquí vamos a tener que citarlos de nuevo y no van a ir. Hemos reiterado las citaciones. Eso. No van a ir, pero esto significa, te fijas, un obstruccionismo en el sentido que si nosotros no podemos establecer exactamente el relato de cómo fueron los hechos ese no se día pueden 14, establecer. es que si no van algunos de los más importantes, y nosotros lo que estamos llamados es no a establecer las sanciones, sí, a los participantes del asesinato, sino es qué pasó. Y las responsabilidades políticas del ministro del Interior y del subsecretario. Entonces, si no tenemos una cronología de los hechos exacta, claro, concordante de qué es lo que ocurrió, no vamos nunca a poder establecer esa responsabilidad política. Entonces, simplemente no van. O sea, hay un boicot a la comisión. Pero Carmen, no voy y no me pasa nada. No, pues en términos de los que no están obligados ahí no les pasa nada. Pues. En la fiscalía es que hay un proceso penal. En algún punto faltó 3 veces citado a la comisión. En la fiscalía tienen que declarar, no pueden no ir. No, pero lo digo especialmente en la comisión que tú integras. Si los que no están obligados a ir, no hay cómo obligarlos a ir nomás. Pues. Los únicos que están obligados a ir son los funcionarios públicos. Claro, y como los otros están en retiro, no van. Entonces, queda lo feo de no ir nomás. Por supuesto, y esto es lo que te demuestra, te fijas, en una expresión más de todo el boicot que la derecha le hace al Parlamento porque no tiene mayoría. Y es de una forma u otra. Estas comisiones investigadoras en que no van. En lo que es el quehacer legislativo, es que han inventado comisiones nacionales, por ejemplo, paralelas a la Cámara, porque como no tienen mayoría en la Cámara, inventan estas comisiones nacionales, en las cuales varios incautos políticos han caído y han ido, para boicotear el quehacer del Parlamento. Entonces hacen este tipo de operaciones, ¿te fijas tú? O inventan, como te digo, estas comisiones nacionales que funcionan en la moneda, por supuesto, de la cual no se saca nada, porque la famosa Comisión Nacional de la Infancia terminó en nada, en que varios corrieron, porque fue la primera Comisión Nacional que instauró Piñera en cuanto asumió, y ahí varios corrieron a formar parte de la Comisión Nacional. Comisión Nacional de Seguridad Ciudadana, nada. Ninguna de estas comisiones nacionales significa nada, porque no es nada, porque el diálogo político... No puede llegar a nada. A nada, si el diálogo político se hace en el Congreso. Sí, claro. Ahí es donde se hace el diálogo político, no en las mesas que inventan la moneda. Última cosa te quería decir, Carmen, de la sensación de las cosas que está pasando. ¿Qué nos puedes decir de cómo estás viendo
a Chile en este momento? Con todo esto que hemos hablado de las cartas, de que los jueces, de que las cosas... Pero hay un trabajo legislativo. ¿Se está haciendo algo o estamos para atrás o como Michael Jackson? 1 para adelante y 3 para atrás. No, yo creo que se está haciendo un quehacer legislativo, pero a mí básicamente lo que me preocupa es la falta de articulación en una propuesta del mundo progresista y demócrata, por así decirlo, ¿ya? Es que le falta el huevo a esa tortilla, porque están las papas, está la cebolla dando vuelta, pero no se juntan. Entonces no hemos sido capaces de articular algo que a los ciudadanos los convenza y tengamos credibilidad. No hemos sido capaces de eso, y eso es preocupante. Y es preocupante que en el movimiento social, te fijas, también se avanza, después se retrocede, porque la gente, en definitiva, si tú vas 4 veces a grandes manifestaciones de no más AFP, no es que la gente que no va hoy, porque las manifestaciones son mucho más escuálidas, sí, estén a favor de la AFP, no, sino que la gente no va porque no ha habido, no pasa nada. Sí, entonces, y ese es el juego de la contraparte, el desgaste. Claro, entonces hay como no hay conducción política, pero se está en eso. Yo creo que todos tienen claro eso, Rumpi. Yo no estoy diciendo nada que sea sorpresivo, ni estoy descubriendo el hilo. No hay oposición. No estoy descubriendo el hilo negro, estoy diciendo algo de los cuales todos son conscientes. Sí. Y nosotros tenemos el deber realmente de reaccionar. El deber, no es pero nosotros, los ciudadanos, nosotros, todos los que estamos escuchando este podcast, tenemos el deber de adherir y desarrollar nuestra idea, claro, de la manera que esté a la mano, desde ir a una marcha o qué sé yo, digamos, claro, de ahí para adelante. Y exigir, ¿te fijas? Sí, claro. Exigirle. Y votar y fiscalizar y bla, 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 bla. Exacto, exigirle a quienes deben ponerse de acuerdo, exigir y seguir insistiendo en las demandas, porque lo que decíamos la vez pasada, este es un país muy abusado, Rumpi. La gente, la mayoría que está invisibilizada, vive un abuso cotidiano. Desde la mañana en que toman el Transantiago a las 6 de la mañana y se demoran 2 horas para llegar a un trabajo precario, mal pagado, estar todo el día para llegar en la noche, ¿te fijas?, a un lugar generalmente espacios que son miserables para vivir, que no hay calidad de vida, para llegar en la noche después de otras 2 horas de vuelta y además terminar, por ejemplo, su ciclo laboral con una pensión de mierda. O sea, una cuestión miserable, canalla. Entonces, esa es la vida de la mayoría de las personas. De la mayoría de las personas. Pero esa mayoría, te fijo, hoy día no tiene un canal no tiene un canal, no tiene un sentimiento de querer estar en algo colectivo, porque han estado, por una parte, porque este modelo impulsa y estimula la individualidad, pero por otro lado porque la gente, cuando también se ha organizado, ha obtenido poco. Bueno, Carmen, muchas gracias, y a todos ustedes que nos están escuchando los invitamos a que vean, escuchen ahí al lado, tienen que estar los otros podcasts que estamos haciendo. Esto es Frecuencia Hertz y nos estamos escuchando. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este programa, cuando sintonizan con la verdad y la justicia, pegan medio a medio con Frecuencia Hertz. Sigamos ampliando el espectro. Nos encontramos en el próximo capítulo de Frecuencia Hertz.